vamos a hacer entonces un repaso de algunos conceptos relativos a los vectores que los vamos a necesitar posteriormente para introducir el concepto de tensor. Seguramente lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en vectores es el caso de una fuerza. Entonces una fuerza podríamos representarla mediante una flecha básicamente, la cual entonces el tamaño de la fuerza, ¿sí?, representaba la magnitud de la fuerza. Esa flecha estaba dirigida a lo largo de una línea que podíamos llamar allí la línea de acción, ¿sí? La dirección de la flecha a lo largo de esa línea de acción definía entonces el sentido de la fuerza, pero además, para precisar la definición de esa fuerza, fijábamos una línea de referencia y esa fuerza entonces formaba un ángulo con respecto a esa línea de referencia. Acá lo que tenemos básicamente es un elemento, en este caso físico, en el que estamos combinando magnitud más dirección. Entonces, en esos términos podemos decir que un vector no es otra cosa que un escalar direccionado. O sea, un escalar, el cual ahora vamos a asociar con una dirección. Escribamos eso entonces como escalar direccionado. Entonces, para continuar por esta línea, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir un vector que lo vamos a hacer parte del sistema de referencia. Digamos, la línea de acción, a lo largo de esa línea de acción, un vector que ahora vamos a llamar n. Entonces, n va a ser un vector de tamaño 1 y va a ser adimensional. Lo vamos a utilizar simplemente para definir el sentido positivo de lo que podría ser una fuerza a lo largo de esta línea de acción, ¿sí? Y pongamos otra vez que tenemos nuestro vector fuerza. De una vez entonces, en términos de notación, representemos el vector fuerza mediante la letra F, y para denotar que tiene dirección superimpongamos esta flecha. Entonces, podemos decir que este vector F representa una fuerza de una magnitud F barra, F encerrada entre barras. Esta va a ser entonces la parte escalar del vector o magnitud, y que está dirigida o con dirección definida de acuerdo al vector n. Entonces acá tenemos esa separación o esa definición de vector como un escalar direccionado. Hasta entonces la dirección. Entonces acá decimos que el vector fuerza F tiene una parte escalar F que vamos a denotar como F encerrado entre barras dobles, y tiene una dirección dada por n. O sea que n hace parte, o lo utilizamos simplemente para definir el sentido positivo de la fuerza con respecto a esa línea de referencia, en este caso mediante este ángulo θ. Esta es la definición más básica de vector y probablemente no necesitamos más. Más adelante pues ya digamos nos haremos a una forma eficiente de operar con vectores, pero desde el punto de vista conceptual yo me quedaría con esto: escalar direccionado. Estamos juntando los escalares, los estamos dotando de dirección. Siguiendo entonces con ese repaso, es importante recordar que los vectores se suman de acuerdo con la ley del paralelogramo. Yo me atrevería a decir que esto es lo único que tenemos que memorizar. O sea, tenemos el concepto de vector como escalar direccionado, y si tenemos claro que ellos se suman de acuerdo con la ley del paralelogramo, vamos a ser capaces de construir otros entes con más complejidad a través de generalización de estas ideas.
En esa ley del paralelogramo simplemente tenemos un vector A, pongamos un segundo vector B, y yo estoy interesado en saber cómo hago para encontrar el vector que resulta si sumo A con B. La ley del paralelogramo lo que nos dice es que si montamos la cola del vector B en la cabeza del vector A, el vector B, el vector resultante lo construimos uniendo ahora la cola de A con la cabeza de B. El vector resultante A más B, y esto lo podemos construir, construir este vector resultante, digamos, de una forma un poco más eficiente. Simplemente, nuevamente, tenemos el vector A, metemos ahora la cola del vector B con la cola del vector A, y construyamos un paralelogramo que resulta de trazar una paralela, este es el vector B, perdón. Construyamos el paralelogramo que resulta de trazar una paralela A desde la cabeza de B, una paralela B desde la cabeza de A, y nuevamente el vector resultante va a ser la diagonal de este paralelogramo. Vamos entonces definida la suma. Para definir la resta, la cual queda definida implícitamente con la suma, simplemente consideremos lo que sería el negativo de un vector. Nuevamente tenemos el vector B, y si tenemos un segundo vector que tiene la misma parte escalar que B, es decir, la misma magnitud, tiene la misma línea de referencia, pero simplemente su sentido es opuesto, entonces llamemos a este vector el negativo de B. Pues claramente el resultado de sumar A con el negativo de B nos va a dar lo que sería el equivalente a menos B. Hagámoslo. Tenemos el vector A. A ver, acá no marca, a ver, voy a dar chiquitico. El vector B. Construyamos el negativo de B, como en rojo. El negativo de B, la misma línea de acción, la misma parte escalar, pero sentido contrario, este sería menos B, y la ley del paralelogramo. Entonces, paralela por acá, la de por acá, y el vector resultante A menos B va a ser entonces esta diagonal. O sea que tenemos R igual a A más menos B igual a menos B. Tenemos la suma, implícitamente la resta. Podemos demostrar además que la suma satisface la ley conmutativa. Para esto simplemente regresemos a la definición de de construir el resultante de A más B, juntando la cola de B con la cabeza de A. Tenemos B, ¿sí? La resultante con la diagonal sería entonces el vector resultante. Pero yo puedo de la misma forma, entonces digamos que este es A más B, yo puedo ahora decir que tengo el vector B, me quedó exactamente igual, pero más o menos, colocamos la cola de A en la cabeza de B, y nuevamente la resultante es la que resulta de unir cola con cabeza. Este será entonces B más A, y este será entonces A más B. Nada nuevo allí, son conceptos que con seguridad en cualquier curso de mecánica habíamos estudiado, y simplemente los estamos acá recordando. Bueno, habiendo definido entonces la suma, la resta, ley del paralelogramo, decía que finalmente es lo único que habrá que recordar.
Podemos recordar una operación, digamos, asociada, que es ahora la de resolver un vector en componentes. Recordemos inicialmente que si, digamos, tenemos un escalar S, ¿sí? Yo puedo expresar este escalar S como la suma de hecho infinito de escalares. Pongamos que tenemos un número finito de términos. Entonces S1, S2, Sn son n términos, que si lo sumo, puedo recuperar eso, puedo construir eso. Y obviamente estos términos son arbitrarios. Yo puedo tener múltiples construcciones que siempre dan lugar a eso, o sea que este problema pues claramente no tiene solución única, a no ser que imponga algunas condiciones. De la misma forma, yo podría tomar un vector A y construirlo mediante la suma de vectores arbitrarios. Otra vez, un problema sin solución única, a no ser que imponga algunas condiciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para el caso de vectores. ¿Sí? Vamos a suponer que yo tengo un par de líneas de referencia que voy a denominar la línea 1, 1, una segunda línea de referencia totalmente arbitraria que voy a denominar la línea 2, 2. Tengo un vector A, como lo denominé acá, un vector A, y simplemente voy a aplicar la ley del paralelogramo a lo largo de estas líneas, es decir, voy a encontrar vectores en este caso, A1 y A2, que si lo sumo de acuerdo a la ley del paralelogramo, el resultado va a ser A, donde estaremos paralela. Acá hice una construcción muy incómoda, pero no importa, hacemos ese paralelogramo, acá tenemos entonces la componente A1 y la componente A2. Y si yo tuviera n líneas, como estoy planteando acá, entonces podría expresar ese vector A como la suma de n componentes vectoriales a lo largo de esas n líneas. Sin embargo, una vez yo fijo, en este caso, por ejemplo, estas dos líneas, pues ya esta descomposición es única. Entonces a esto lo vamos a llamar el resolver el vector en componentes. A nuevo, seguimos entonces, digamos, repasando algunos conceptos que alguna vez estudiamos y que podemos tener un poquito olvidados, oxidados. Bueno, lo siguiente que es importante recordar es el concepto de ángulo, cómo definimos el ángulo entre los vectores. ¿Sí? Nuevamente, se tiene el vector A, un segundo vector B. Para definir el ángulo, entonces simplemente juntamos el vector A, juntamos la cola de A con la cola de B, y el ángulo entre esos dos vectores, vamos a denominar θ, va a ser el ángulo interno, o en otras palabras, el ángulo comprendido entre 0 y pi. Que va a ser entonces el ángulo entre A y B. ¿De acuerdo? Y definido el ángulo, podemos pasar a definir o recordar la definición de un primer producto. Entonces, vamos a recordar básicamente dos productos entre vectores. Primero de ellos da como resultado un escalar, entonces este lo llamamos producto escalar. Y como se suele denotar mediante un operador que es un punto, entonces también seguramente lo recordamos como producto punto. Entonces, supongamos nuevamente, tenemos el vector A y vamos a formar el producto punto con el vector B. Ese producto se define como la parte escalar de A, la magnitud de A, la parte escalar de B, la magnitud de B, por el coseno del ángulo entre esos dos vectores, también lo definimos. Para efectos de simplificar la notación, yo voy a denotar coseno de θ como C sub θ y seno de θ como S sub θ. Entonces, en esos términos, A punto B, da como resultado un escalar, es
la magnitud de A, magnitud de B, ¿sí? Por el coseno de teta. Claramente, este es un escalar. Para poderle dar una interpretación geométrica, pensemos si se quiere nuevamente la idea de una fuerza. Pongamos entonces que tenemos una fuerza F, cuando sobre una partícula si queremos, y que tenemos además definida una dirección mediante un vector unitario n gordo, ¿sí? Y queremos encontrar la fuerza a lo largo de esa dirección n, es decir, esta partícula, cómo percibe esta fuerza a lo largo de esta dirección. Para eso lo que hacemos es que definimos la proyección perpendicular de f en n, denominemos a esa proyección perpendicular o a esa componente como f sub n, y claramente esa componente va a ser igual a f, o la magnitud de la fuerza en f, multiplicada por el coseno de teta. Y esto no es otra cosa que la proyección de f en n, o f operado escalarmente, producto punto, perdón, con n. Entonces acá lo que tenemos es la proyección de la fuerza F en la dirección n. Es importante que recordemos siempre ese concepto, va a ser fundamental, ese concepto de proyectar, ¿sí? Las palabras, hacer ese producto punto nos va a dar como resultado la proyección ortogonal de f en n. Y después esta misma operación la vamos a generalizar a otros elementos, ese concepto de proyección. Y siempre que pensemos en proyección, acá ya implícitamente estamos asumiendo proyección ortogonal, y implícitamente eso trae asociado un producto punto. Entonces, por ejemplo, podríamos interpretar como el producto punto de A con B, tanto como la proyección ortogonal de A lo largo de la dirección o línea de acción de B escalado por B. Yo podría escribir esto como B, la parte escalar de B, multiplicado por la parte escalar de A por el coseno de teta, pero esto no es otra cosa que la proyección de A lo largo de la dirección de B, y lo estamos, digamos, amplificando, perdón, por el tamaño de B. O lo mismo, la proyección de la proyección de B a lo largo de la línea de acción de A escalado por la magnitud de A. Pero lo fundamental está acá en esta construcción que hicimos, ¿sí? Entonces, f sub n es la proyección de f en la dirección n. Si pensamos en una fuerza, estamos hablando entonces cómo percibe esa partícula la fuerza en esta dirección n, y la construimos con una proyección. O sea, es un concepto fundamental que no debemos olvidar. Bueno, entonces formamos un primer producto entre vectores, ¿sí? Que nos dio como resultado un escalar. Es como si tuviéramos dos cantidades que traen esa información de tamaño y dirección, y al operarlas con este operador o mediante esta definición, perdimos algo de información porque ahora lo que tenemos es un escalar. Entonces, para seguir con esa lógica, recordemos el otro producto, que sería el producto vectorial. Este entonces, al menos en teoría, nos va a dar como resultado un vector. Entonces, así como acá, simplemente definimos ese producto como el producto de las magnitudes por el coseno, pues entonces, siguiendo lo que sería natural, definamos este nuevo producto como el producto de las magnitudes. Claramente aquí hay un nuevo operador, ¿sí? Este es el operador del producto vectorial, por eso lo llamamos producto cruz, como la parte escalar de A, o sea, la magnitud, parte escalar de B, o sea, la magnitud, y ahora por el seno de teta. Pero claramente esto así como está es un escalar, y estamos diciendo que en esa definición esto va a dar como resultado un vector. Fijémosle entonces a eso el carácter de vector mediante la información de dirección, digamos un vector unitario n.
y fijemos una regla mediante la cual vamos a encontrar esta dirección. Pues para eso, supongamos, tenemos el vector A, el vector B, que ya sabemos que están formando un ángulo θ, ¿sí? Y además el vector A y el vector B forman un plano. Forman un plano, tenemos de pegarlo acá. ¿Sí? Entonces este vector n, la regla mediante la cual lo vamos a determinar es diciendo que va a ser perpendicular al plano. Fíjense que estoy haciendo una definición y simplemente le estoy fijando una regla a esa definición. Perpendicular al plano formado por A y B, pero además el sentido positivo de ese n lo vamos a fijar de acuerdo con la regla de la mano derecha. Entonces démosle esa información rotacional a ese vector, es este n, démoslo acá, simplemente lo desplacé de acá, este es n, o sea que ese vector resultante del producto cruzo vectorial de A con B da como resultado una cantidad vectorial que tiene magnitud A, B, seno de θ, pues es la parte escalar de ese vector, y que tiene dirección n, que esa dirección es perpendicular al plano formado por A y B, pero que además se fija utilizando la regla de la mano derecha. O sea que acá en realidad es como que tenemos un pedazo adicional de información. Fíjense, teníamos, entonces digamos, en nuestros cursos inicialmente teníamos lo más simple que eran las cantidades escalares. Ahora le dimos, las dotamos de dirección, ¿sí? Y a esto lo llamamos un vector. Y ahora a esto le estamos dando una información relativa a la orientación o a la rotación, perdón, a la rotación, lo que quería decir acá. Acá le vamos a dar información rotacional. O sea que ese vector que resulta el producto cruz entre A y B trae información de escalar, tamaño, magnitud, dirección y además una información rotacional. Más adelante veremos que este tipo de vectores no son exactamente vectores, ¿sí? Pero acá tenemos entonces tres pedazos de información. Entonces, resumamos un poco lo que discutimos en estos minutos. Nos repasamos el concepto de vector, acá es clave, escalar direccionado, y pensemos siempre en una fuerza, con eso no nos vamos a perder. Y bueno, entonces que esos vectores se suman de acuerdo con la ley del paralelogramo, ¿sí? Al definir entonces la suma, que ya vimos que era conmutativa, que implícitamente definía la resta. Además, definimos el ángulo entre vectores, y definimos un par de productos entre vectores. Uno de ellos trae implícito el concepto de proyección, bien importante, y el otro que da como resultado un vector con información rotacional. Estos son entonces algunos conceptos elementales. Lógicamente, eh, debemos estar en capacidad de realizar todas estas operaciones, de dar sus interpretaciones físicas y geométricas dependiendo del contexto, y para eso lógicamente va a ser necesario resolver problemas. Pero con estas ideas vamos a poder construir otros elementos, particularmente los tensores.